Bien, para contextualizar de lo que ya se había leído en el capítulo 1, tenemos por un lado a Noemí, una mujer golpeada por las circunstancias, por las circunstancias que estaba viviendo, pero ciega al no ver que Dios estaba tratando con su vida, ayudándola a salir de todo lo malo que estaba viviendo. Es importante destacar que Noemí siempre supo que Dios era quien estaba detrás de todo lo que estaba viviendo. Y en esto somos nosotros muy similares a Noemí, porque en medio de la dificultad no vemos lo que Dios nos quiere enseñar, mostrar o incluso bendecir con las diferentes pruebas que se nos imponen en el camino. Y esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Es sumamente difícil en el medio de las pruebas ver cuál es el verdadero propósito del Señor para nuestras vidas. Somos ciegos y nos quedamos igual que Noemí. Como que, no, he vuelto a Belén, como lo vamos a ver un poco más adelante, cuando bueno, lo leyó nuestro pastor la semana pasada, cuando decía, he vuelto y no me digan más, Noemí, díganme para porque soy amargo, el Señor se ha vuelto con las manos vacías contra mí, ¿no es cierto? Así como que Noemí no quería nada con nadie, no estaba ahí con nadie, que nadie le hablara, que nadie le dijera nada, Noemí estaba cerradísima. A pesar de que Dios le abrió un camino a su hogar, resguardó su vida, le entregó una nuera impecable, porque, hablemos claro, Ruth, un 7 como nuera, la sacó de la hambruna y Dios guardó un esposo para Ruth, nada de esto hizo que Noemí levantara sus ánimos. Estaba concentrada en su lamento. Pero ahora, eso fue el capítulo 1, pero ahora en el capítulo 2 tenemos a una Noemí que se da cuenta de la fidelidad de Dios. Dice, gracias Señor por esto. Pero ¿qué pasaba antes? Estaba amargada, estaba cegada. Sus problemas no la dejaban ver más allá de su nariz. No podía ver lo que la obra del Señor podía hacer en su vida. Finalmente no todo era como Noemí dijo en el capítulo 1, donde dice, no hay hombre para ni una de sus dos nueras. Porque eso fue lo que dijo. ¿Tengo yo acaso marido ahora en estos momentos para que ustedes se puedan casar? Y si naciera, le decía Noemí, y si naciera ahora, tendrían que esperarlo que nazca, que crezca, criarlo, y ya finalmente ¿acaso lo van a esperar? Van a tener como 50 años, el cabro va a tener 20. No tiene ningún sentido. Entonces claramente ahí dijo, sí, tiene razón, y una de ellas se fue. Para quien lee esta historia por primera vez, vos es como la abertura brillante en la nube de la amargura que pesa sobre Noemí, ¿no es cierto? Así es como que, digo, chuta, mi nuera se quedó conmigo, pero ¿cómo compadecerla? ¿Cómo ayudarla? Porque no está casada, mi hijo que era su esposo se murió. ¿Cómo ayudarla? Y ahí el Señor, como que entre todas las nubes así media oscuras, abrió un pequeño agujero ahí arriba y mandó su rayo de luz como y venía bajando voz así como grande. Me encanta cómo lo describen, porque el voz dice lo siguiente. Tenía Noemí, en el versículo 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia. Hombre rico de familia. Pero, ojo, eso no quiere decir que tenía grandes bienes. Bueno, si tenía un campo, era porque era una persona de dinero en ese tiempo. Pero la traducción correcta, puertita de eso. La traducción correcta es la siguiente, para quienes obviamente no están muy quizá asimilados con ese significado. Dice, esta abertura se ensancha cada vez más. Por ejemplo, en el versículo 1 leemos que vos es un hombre rico. Esta frase hebrea se traduce como valiente. No es que era un hombre rico de adinerado, no es a lo que se apegaba la palabra, sino que era un hombre valiente, como dice en 1 Samuel 16:8 o en 1 Crónicas 28:1, que dice valiente y esforzado. En 1 Reyes 11:28,
valeroso. ¿Se dan cuenta que no es como dinero? En 1 Samuel 9:1 también dice valeroso. Este es un claro elogio a la fortaleza, capacidad, valentía y prosperidad de vos. ¿Qué tenía que ver con la plata? No, si no era adinerado. No era adinerado, tenía atributos que lo hacían ser rico. Lo hacían ser rico en otras cosas que hoy en día para nosotros no tiene nada que ver. Si yo digo, no, si el hombre es rico, ¿cómo uno va a pensar que tiene la tarjeta ahí de ahorro tiene más cero que la que nosotros podríamos imaginar? No, no es eso. La palabra habla de esa forma. Pero hay mucho más que lo que puede mostrar la palabra como un hombre rico, valiente y todas esas características que logramos ver. Aquí nos damos cuenta de lo cual empapado estaba vos con el Señor. Yo creo que la mayor riqueza que pudo haber tenido vos en estos momentos es cuán empapado estaba él del Señor. Fuera de que fuera valiente, fuera fortachón, no sé, me imagino así como, musculoso, con armadura, no sé, un hombre encachado. Yo al lado de él, Dios me libre. Probablemente no me verían con las mismas vistas. Claro, no es eso. Para mejor que eso, estaba empapado con el Señor. Y esa es la verdadera riqueza. Y eso lo podemos ver en el saludo que vos tiene con los segadores. En realidad se puede ver el respeto hacia Dios, llamémoslo en esta empresa agrícola, porque segaban, ¿no es cierto? Si se fijan, denme un segundito. He aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, cáchese el saludo, Jehová sea con vosotros. Un jefe externo hubiera dicho, buena, nada más, pero Jehová sea con vosotros. Es un saludo más significativo de que la persona, de cómo nos está describiendo acá la palabra, es claramente un ser, una persona que está llena de la presencia del Señor. Y no solamente se detiene ahí, porque ellos respondieron. Los segadores también respondieron y dijeron, que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga. Cosa que en otra empresa hubieran dicho, buena. Significa que hay una conexión única entre todas las personas que están ahí. En esto podemos ver que vos no solamente tenía atributos externos, valeroso, valiente, sino que era rico en espíritu, rico en humildad, y la reverencia que tenía a Dios era absoluta. Por otra parte, me gusta el respeto también que Ruth tenía en general. Y permítame hacerle una apreciación y una pequeña comparativa con ella. Me gusta el respeto con el que Ruth pide permiso a Noemí. ¿Se dieron cuenta cómo lo hizo? Te ruego que me dejes ir al campo. En el versículo 2 le dijo Ruth a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Le pidió permiso. Otra persona claramente no hubiera hecho eso. Probablemente, oye, sé que estamos mal, así que me echo al pollo. Tengo que sacar plata, hay que generar. Pero le pidió permiso. Siendo solo la suegra y viendo el contexto en el que se encontraba, jamás Ruth perdió el respeto por su suegra. Todo lo contrario, la ayudó y la hizo sentir segura. Mi pregunta es, ¿qué seguridad das tú en medio de la dificultad? ¿Eres de los que huyen y se van o se apoderan de una situación para ejercer un poder que nadie le otorgó?
¿Cómo somos espiritualmente con nuestro Señor? Que el Señor nos ayude. Ruth le entregó esta seguridad y apoyo a Noemí. Claramente sabemos, detrás de todo esto está nuestro Dios obrando de manera invisible. Es obvio que todo lo que le llegó a Ruth y a Noemí es por mera gracia del Señor. Ya conocemos un poco el corazón de Ruth, pero ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos desenvolvemos nosotros en una situación donde hay mucha presión? ¿Somos carismáticos? ¿Somos personas que somos pacificadores? ¿Somos humildes? ¿Está el Señor siempre delante de nosotros? ¿O lo reconocemos solamente en momentos para tirar frases clichés así como, Señor, el Señor está con nosotros? ¿O realmente está con usted en el momento de la dificultad? Ruth no solamente es respetuosa con Noemí, sino que también podemos ver cómo respetuosamente les pide a los segadores si podía recoger las sobras que ellos estaban espigando, porque recordemos que en el relato Ruth no estaba a la par con los segadores, estaba atrás, recogiendo de lo que sobraba. Y más encima, no solamente se puso ya si no le sirve, bueno, saquémonos, recojamos. Pidió permiso. Si podía recoger las sobras que ellos estaban espigando. Aquí el relator menciona algo muy similar a lo que vivió Jesús con la mujer cananea. En Mateo 15, 25 al 28 dice, entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa humildad no es para poder exhibirla, muchas veces va en el interior de cada uno. ¿Y sabe qué, hermano? Eso lo ve el Señor. Yo no lo puedo ver, ni nadie de ustedes va a poder observar algo tan interno como lo es la humildad. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, como estas cosas están botadas, las recogeré porque nadie las utilizará. O incluso puede que en un acto de patudez le hubiera dicho, oye, da un poquito, si este loco tiene cualquier plata, ¿por qué no me hay un poco de la espiga? Pues, te sobra y la estáis botando encima, dame unas buenas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Fue así, si no fuese respetuosa y humilde y preguntó si podía recoger, y que eso es lo que me impresiona a mí. Yo decía, Señor, es increíble la cantidad de humildad que tenía Ruth, porque aún recogiendo las cosas que estaban botadas y que sabía muy bien que le iban a desperdiciar, ella preguntó. Sabía lo que estaba buscando. Sabía lo que estaba haciendo. La humildad de Ruth era cautivadora, devota de poder ayudar a Noemí a toda costa. Aún en la desventaja de ser extranjera, tal como lo escuchamos la semana pasada, porque no era israelí. Ella era extranjera. Y las personas extranjeras no tenían la misma regalía que cualquier otra persona israelí normal. Las cosas eran más recatadas. Probablemente no tenía trabajo, no le daban trabajo, porque preferían darle trabajo a una persona que era propiamente tal de la ciudad. Pero a ella no le dan trabajo. Por ser extranjera. Otra cosa en la que hay que destacar, Ruth y su humildad en aceptar su condición.
Ella era moabita, no israelí, lo que la dejaba completamente en desventaja. Pero a diferencia de la sociedad moderna, ella no reclama sus derechos como cualquier persona del país, sino que recibió con mucha humildad lo que se le estaba entregando en el momento. Muchas veces hay gente que no agradece lo que Dios les da. Varias veces somos reprochones. Es una palabra que no existe, pero está buena. Reprochones. Somos gritones, como que nos gusta como reclamar. Porque por ser llamados hijos de Dios no creemos en el cuento de que Dios está en la obligación de darnos algo. Como el Señor me dijo que yo era su hijo, entonces el Señor tiene que ayudarme. Es que el Señor, como me dijo que Él me iba a dar todo hasta los confines de la tierra y todas las cuestiones, y me iba a dar por heredar la tierra, entonces mínimo que me ayude con un palito. Es que Él tiene que sanarme esta enfermedad. Es que Él tiene que ayudar a mi familia. Es que Él tiene que darme estabilidad. Hermanos, seamos humildes. Seamos humildes. Porque sí, el Señor te puede ayudar, porque son promesas. Son promesas que el Señor tiene para sus hijos. Y no va a dejar de lado todas esas cosas, quizás por no entregártelas a ti. Probablemente te las va a dar, te las va a entregar. Pero recordemos muy bien que en nuestra posición no merecemos absolutamente nada. Y gracias a Jesús tenemos hoy las regalías que el Señor nos da y sus bendiciones. En el versículo 11 y 12 dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo no podría pensar que Dios y vos están en la obligación de que por tal acto de amor de Ruth hacia Noemí fuese algo que tan inmenso que están en la obligación de hacer algo por Ruth. Oye, ¿subiste? Ruth es fantástica con Noemí. Dejó sus tierras, sus dioses, sus familias, dejó todo por ella, por su suegra. Tenemos que hacer algo. No estaban en la obligación. No estaban en la obligación. No estaban en la obligación. Pero nada de esto es así. Dios está moviendo las piezas para bendecir tanto a Ruth como a Noemí por medio de vos. Dios es el misericordioso. Y esto es muestra de cómo Dios obra en nuestras vidas. Vos es el instrumento perfecto con el que nuestro Señor muestra la preocupación, la situación en la que se encontraba Noemí. Y vos se pega el comentario súper bueno en el versículo 12, cuando le dice a Ruth: has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos bendice a Ruth por tal acto de misericordia hacia Noemí, y a la vez vos también reconoce el poderío de Dios sobre esto. Lo reconoce. Lo captó inmediatamente. Volviendo al versículo 12, vos le dices: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Reconoce que Ruth se refugió bajo las alas de nuestro Señor. ¿Pero qué pasa con eso? Bueno, cuando uno pone en estos momentos de dificultad a manos de Dios, primero que su esperanza y gozo, Dios es misericordioso para socorrer a su pueblo. ¿Cómo funciona eso? Dios ve tu corazón y sabe que antes de que tú pongas las fuerzas en ti mismo o la de alguien más,
depositando la confianza en ti o en alguien más cuando Dios no obra en nosotros. Si tú pones tu propia fuerza en la lucha que estás teniendo, estás pasando una dificultad y a Dios lo dejas como la última opción que nos puede ayudar, Dios no hace nada. Dios no hace absolutamente nada. De hecho, todo lo contrario. Dios deja que nosotros nos demos cuenta que es Dios el que maneja nuestras vidas. Es por eso que se admira la humildad de Ruth. Si quieres que Dios te brinde de sus bendiciones, empieza a entregar tu vida al Señor. Conságrala al Señor. Si tú quieres que el Señor te use, ¿no les ha pasado de repente, hermanos, que de repente estamos así como viendo una prédica, o de repente vamos así como a eventos evangelísticos, a campamentos, retiros, y no sé, hay un hermano como que pone tanto de sí y como que habla y uno dice, oh, qué bacán, es bacán como el Señor ocupa a ese hermano, es bacán como el Señor usa a ese pastor, es bacán como el Señor usa a ese teólogo, es bacán como el Señor habla a través de ellos. Pareciera que yo nunca voy a llegar allá. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor nunca va a utilizarte de esa forma si tú te pones a ti, tu propia prudencia, tu propia inteligencia, tu propia fuerza, tus propias medidas. Si tú te pones en esa, el Señor nunca te va a poder utilizar. Es por eso que el Señor nos dice que nos rindamos a Él en un acto de humildad, rendirse a sus pies. Eso es lo importante. Si quieres que el Señor te use para la honra y la gloria de Él, debes someterte a los pies de Él. En Salmos 147, 10 al 11, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que esperan en su misericordia, no en los que esperan en sí mismo, no en los que esperan en su sabiduría. Tengo este problema, yo lo arreglo. Tengo el poder, tengo todo para hacerlo. Hermanos, no somos capaces de hacer absolutamente nada si no es por la gracia del Señor. El Señor actúa de este modo porque su justicia lo obliga a mantener el valor de su nombre. Por eso, cuando llegamos a Él declarando el valor de su nombre, no el valor de nuestro, Él nos ayuda. Porque por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, como dice en Salmos 25:11. Perdón y bendición llega a aquellos que apartan la mirada de su propio valor y la ponen en el valor del nombre de Dios. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Como dice en Salmo 143:11. De ahí que estamos oyendo algo muy profundo. Cuando vos dices, en efecto, Ruth, puesto que has venido a refugiarte bajo las alas del Señor, oró pidiendo que Él reivindique el poder y la gracia de sus alas y te conceda lo que necesitas. ¿Por qué oró de esa forma? Porque claramente Ruth vino a refugiarse bajo las alas del Señor. Y vamos a tocar un tema súper bueno con respecto a eso. Todo esto queda evidenciado que Ruth vio la necesidad de refugiarse bajo las alas de Dios. Vio la situación en la que se encontraba Noemí y se preocupó de que ella tuviera todo lo necesario. Pero, ¿lo iba a hacer sola? ¿Solo con sus propias fuerzas? O sea, Ruth dijo, no voy a volver a mi casa, me voy a quedar contigo, sé que me la puedo.
sé que la puedo hacer sola. Entonces voy a ir ahí a un campo donde haya que espigar, donde hayan cosas para poder trabajar, y te apuesto que traigo plata. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ruth se sometió bajo la humildad. Se sometió bajo las alas del Señor. Ruth sabía que estar bajo la cobertura de Dios es lejos lo mejor que le puede pasar. Ruth jamás creyó que la gracia de Dios estaba con ella a causa de su gran esfuerzo. Nunca fue así. No estaba consciente Ruth de que, porque yo me estoy esforzando tanto, entonces por eso Dios está conmigo. Nunca ha funcionado así. Nunca ha funcionado, hermanos, así. Y si usted cree que de que por sus propias fuerzas el Señor va a estar con usted sacándolo de ese lodo, está sumamente equivocado. Porque nosotros tenemos que someternos bajo la voluntad de Cristo para que el Señor nos ayude a nosotros. Esa es la verdad. Ese es el orden, digamos, jerárquico, por decirlo de alguna forma, para que lo podamos entender, de cómo trabaja Cristo con nuestras vidas. Sino que ella se refugió en Dios para que fuese bendecida. ¿Cuántas veces nosotros somos de este pensar? Me ha pasado un par de veces que por querer hacer más esfuerzo, más dedicación, o por simplemente hacer más favores, conseguiré la gracia de Dios. Cuando eso no funciona así, nunca ha funcionado así. Nosotros al refugiarnos bajo las alas de Dios obtenemos seguridad, sostenibilidad, amor, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se somete bajo la voluntad de Cristo, va a sentirse pleno. Solamente con el Señor. Es la única forma de que tanto yo como usted nos sintamos plenos bajo la cobertura del Señor, bajo su voluntad, buscándolo diariamente, teniendo una relación seria con Él, no una relación solamente de cuando yo lo necesite. Porque Dios no es un amuleto, no lo es. Dios no está simplemente como para cuando me sirva a mí. Me siento abatido. Señor, ayúdame. No, no es así. No es como funciona, hermano. Este es el mensaje del Evangelio bíblico. El Señor tendrá misericordia de cualquiera, palestino, israelí o estadounidense, que se humilla igual que Ruth y que se refugia bajo las alas de Dios. Jesús manifestó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, como dice en Lucas 13, 34 al 35. Lo único que los fariseos tenían que hacer era refugiarse bajo las alas de Jesús. Debían dejar de justificarse, como lo dice en Lucas 10, 29, 16, 15 o 18 al 9. De confiar en ellos mismos, de glorificarse, porque eso hacían los fariseos. Los fariseos simplemente creían que tenían el poder de muchas cosas, pero no se sometían bajo la voluntad de Cristo. ¿Qué pasó después cuando Jesús entregó su vida en aquella cruz? Ahí se dieron cuenta que estaban errados. Pero no lo hicieron. No siguieron el ejemplo de Ruth. No cayeron sobre su rostro delante de Jesús, ni se humillaron, ni se asombraron ante la gracia. No seamos como los fariseos, sino que seamos como Ruth. Cuando yo corría en mi vecindario, esto es una historia que está dentro del relato. Cuando yo corría en mi vecindario solía ver una ilustración gráfica de esta diferencia. Durante varios años, mientras iba hacia el este sobre la avenida Franklin y luego hacia el sur sobre Cedar, pasaba por una ferretería. Allí había un letrero permanente de "se necesita personal".
atornillado encima de la puerta. Pero casi todas las veces que yo pasaba había un gran no fijado encima de se necesita personal. O sea, encima del letrero había un gran no. O sea, como que no se necesita personal. Cada vez que lo veía me regocijaba en esta imagen del Evangelio. La buena noticia es que Dios no necesita de nuestra ayuda. El Evangelio no es un anuncio de empleo. Dios no es un empleador que busca empleados. No necesita que tú hagas más cosas. No necesita que tú te sobrepongas con una cantidad de cosas para buscar su perdón, su gracia, todo. Esto no es una fábrica no es una fábrica para poder mantener a todos los empleados listos. No. Es un águila en busca de personas que se refugien bajo sus alas. Él está buscando individuos que dejen padre, madre y patria o cualquier otra cosa que les pueda impedir una nueva vida de amor bajo las alas de Jesús. Despertar a la bondad del Señor. El Señor no está pidiéndote un sacrificio más. El Señor no te está pidiendo que tú hagas algo más extra para poder conseguir algo. El Señor está pidiendo que tú te refugies bajo las alas del Señor. Eso está esperando el Señor para que tú puedas ser bendecido. No te esfuerces más por tu propia cuenta. No busques más por tus propios medios. Busca al Señor. Concluyamos. Volviendo brevemente a Noemí, Boaz le proporciona a Ruth todo lo que ella quiere almorzar. ¿No es cierto? Ahí llegó Ruth al lado de la espiga, ¿no es cierto? Y ahí Boaz le ayudó. La joven trabaja hasta el anochecer, regresa a donde está su suegra y le da lo que sobró y todo el grano. Ruth le cuenta cómo ocurrió con Boaz. Y si nos ponemos a unir un poco la historia, porque básicamente de eso es lo que iba a hablar, pero voy a simplemente concluir. Este es el ejemplo de cómo nosotros, como hijos del Señor, deberíamos ser. Este es el vivo ejemplo. Ruth reacciona como un cristiano debería ser a diario. Preocupado, bondadoso, humilde. Yo no puedo leer mentes, corazones, nada. ¿Y saben qué es lo terrible de eso? Es que el Señor sí. Y Él sabe por lo que está pasando. Sabe todo lo que estás viviendo, cómo está tu mente, cómo está tu corazón. Sabe todo lo que estás viviendo. Y esto es como un arma de doble filo. Es muy bueno que el Señor sepa todo de nosotros porque sabe muy bien cómo poder ayudarnos. Pero por otro lado, también sabe en lo que somos débiles. Y sabe muy bien cuando estamos mintiendo, ¿no? Una cosa es ser íntegros y demostrativo con lo que nosotros somos, como cristianos, como hijos del Rey. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay muchos cristianos, muchos pseudos hijos de Dios que ponen esta careta, que creen que están muy bien, cuando no lo es. Y pasa lo que dice en Tito, cuando dice que profesan conocer a Dios, pero con sus actos muchas veces lo niegan. Y en esta mirada un poco más general,
Y no quiero, de verdad, hermanos, no quiero hacer ningún tipo de juicio de valor, para nada, para nada. En esta instancia en que nos encontramos hoy en día, que estamos puertas a que el Señor venga a buscar a su iglesia, que estamos en los últimos tiempos, que ya no queda nada, deberíamos examinar nuestro interior. Cuando ya no queda absolutamente nada, deberíamos examinarnos y preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Estoy como Ruth, humilde al pie del cañón, esperando la venida del Señor? ¿Estoy cumpliendo lo mínimo? ¿Estoy cumpliendo con lo que el Señor me pide? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me está enseñando? ¿Me falta llegar a esa meta que el Señor pide? Eso pregúnteselo y convérselo con el Señor. Vamos a orar, hermano, póngase de pie. La vida es una rueda que nunca para. Nunca va a parar. La vida es un camino que uno va en un vehículo en constante movimiento, imposible de parar. Y cada vez que avanzamos es un tiempo que va pasando y no se va a devolver. Me acuerdo una hermana, siempre me decía, el tiempo se va y no vuelve. Y es verdad. Cada vez queda menos para que nos podamos reencontrar con nuestro Señor Jesucristo. Y que para nosotros es un motivo de alegría, de gozo, de alabanza, de un motivo de estar felices, gozosos. Para algunos no lo es. Para otros probablemente eso sea algo crítico, porque se sienten ahogados, se sienten que se les acorta el tiempo, se les está yendo el tren, y que probablemente no se sienten con la seguridad. Les pido, hermano, que puedan examinarse, que puedan conversar con el Señor y puedan tomar de ejemplo a Ruth y tener la humildad de poder hacer lo que ella hizo. Desde ese punto, la mirada, estando bajo las alas de Dios, bajo las alas del Señor, créame, hermano, es todo mucho más fácil. Es todo mucho más fácil. Pero si usted va a luchar solo, creyendo que por sus propias fuerzas va a poder salir, es difícil. Vamos a orar.